Y bienvenido a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante la semana que sigue. El día de hoy contamos con la presencia del kinesiólogo Rodrigo Adame, magíster en epidemiología, coordinador clínico respiratorio de UCHI, ventilación mecánica del Hospital Clínico de la Red Salud Christus, especialista de NEIC intensivo y respiratorio, Escuela de Kinesiología y Facultad de Ciencias de Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello. Hoy día nos presentará el tema recomendaciones de circuito y uso de filtros y aerosolterapia. Les recordamos que el chat estará disponible para que realicen todas sus dudas, las cuales serán recopiladas y al final de la presentación se realizarán al expositor. Además, les solicitamos que se les enviará un link de la Xochimi con una encuesta, la cual se está realizando para ver un diagnóstico educativo y ver los temas que se van a realizar sucesivamente en las siguientes sesiones. Queremos agradecer nuevamente su participación y dejamos con ustedes a Rodrigo Adame. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido, muy buenas tardes a todos, por lo menos con la hora de Chile. A continuación, vamos a revisar sobre todo el armado y uso de filtros en ventilación mecánica. Y esto está muy basado en la guía de recomendaciones de armado, ¿cierto? Y uso de filtros, publicado ya en la página web de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Para el desarrollo de esta presentación, y la verdad que para el desarrollo de la guía, no tenemos conflictos de interés comercial para esto, por lo tanto van a aparecer muchas marcas, pero no quiere decir que recomendemos alguna de ellas en específico. Los objetivos de esta charla son recomendar los procedimientos de armado de tipo de ventiladores mecánicos con protección viral adecuada, también para los ventiladores no invasivos, y vamos a revisar el uso y armado de otros elementos asociados a los circuitos de ventilación mecánica. Con respecto a las pandemias, la verdad que hemos ido construyendo un histórico en el tiempo asociado a mortalidad en nuestra época, y la verdad que las últimas pandemias asociadas a coronavirus y virus influenza tienen unas mortalidades tremendamente elevadas para los tiempos actuales, pero no se condicen con la mortalidad que hemos tenido en décadas anteriores. Dado lo mismo, todavía estamos un poco lejos de esta mortalidad por COVID-19 con respecto a las influencias anteriores. Sin embargo, el nivel de pandemia y de propagación de este virus a nivel mundial es lo que llama poderosamente la atención con la cantidad de contagiados. Ante esto, empiezan a aparecer diversas guías, ¿cierto?, a nivel mundial, donde aparecen montones de recomendaciones y dentro de ellas tenemos el filtrado de los gases del medio ambiente para evitar la propagación aérea y por aerosoles de los diferentes elementos contaminantes, y ciertamente los que van muy avanzados en esta realidad son los equipos de China que han logrado promocionar, ¿cierto?, sus recomendaciones debido a la experiencia que ellos tienen. En América Latina, la verdad que hemos estado bastante sorprendidos por los casos chinos y europeos sobre lo que está pasando. Sin embargo, nuestra realidad cercana, que es mucho de lo que hemos visto en Ecuador, ¿ya?, nos tiene bastante comprometidos con respecto a la calidad de atención que podemos tener al manejo de material particulado aéreo, sobre todo con incineraciones en las calles muchas veces por la cantidad de fallecidos y la falta de control en estas situaciones. La verdad que las imágenes que podemos conseguir con respecto a esto son bastante abominables de cierto modo, pero responde a una situación muy cercana de nosotros que está en nuestra América Latina, y la cantidad de muertos, si no seguimos las medidas adecuadas que nos está dando la autoridad central, podríamos terminar en situaciones complejas como esta. Ya vimos en alguna de las presentaciones con el doctor Hernández que a lo menos se reportan 4 fenotipos de contagio, donde tenemos sujetos sin síntomas que tienen la potencialidad de ser contagiosos, pero claramente mortalidad baja y no van a llegar al ambiente hospitalario. Sujetos con síntomas leves y moderados que van a tener estos síntomas, probablemente pasen por el hospital, pero sea corto. Y los sujetos que a nosotros nos interesan en nuestra atención médica habitual, que son los que se hospitalizan y los que se hospitalizan graves con ventilación en UCI. Vean ustedes que estos dos fenotipos de sujetos más graves, severo y crítico, son contagiosos durante todo el periodo que presentan la patología e incluso en su época prodrómica o asintomática.
Por lo mismo, estos sujetos durante la hospitalización, durante la UCI, van a tener el potencial de contagiar a todo el resto de la comunidad. Cuando conectamos a alguien a ventilación mecánica, la verdad que este es un algoritmo que se va a presentar en una horita más acá en Chile, ¿ya? Por un grupo de trabajo del doctor Aureo Fajardo y un grupo de especialistas dentro de los que me cuento. Hay recomendaciones de diversos tipos, ustedes pueden seguir la que mejor les parezca, pero probablemente todas tienden a esta, de uso de ventilación no invasiva, de uso de ventilación mecánica protectora, prono, maniobras de reclutamiento, considerar otras alternativas como nítrico y vasoconstrictor en algunos casos, o el enfoque más de PIB elevado con respecto a la patología que da recluta. Pero la condición sine qua non en el manejo de esta patología tiene que ver con el soporte ventilatorio. Equipos de ventilación mecánica que están tomando el aire, ya sea de una red de gases o del ambiente, la llevan por una vía inspiratoria hacia los sujetos, ¿sí? Aquí tenemos una Y de paciente o Y, y una vía expiratoria que bota el gas contaminado del sujeto al medio ambiente. Este gas contaminado viene de los pulmones del paciente y sabemos que este virus tiene un alojamiento en la parte respiratoria y son partículas pequeñas, 0,1 o a 1,2 micras, que se están dispersando en el medio ambiente. Por lo tanto, estamos hablando de aerosoles finos. Con respecto al uso de máscara, sabemos que la protección adecuada para nosotros es la máscara N95. Hay mejores máscaras con protocolo N100, por ejemplo, y que las máscaras quirúrgicas impresas en 3D o de tela, la verdad es que su protección bacteriana y viral es insignificante. Esta podría servir para los sujetos para que no contaminen, pero en profesionales de salud probablemente esta es nuestra indicación. Solo como un elemento adicional, N95 es la certificación de Estados Unidos, pero equivale a FFP2 de Europa, a las KN95 de Chile, P2 de Australia, a las Korean First Class o a las DS de Japón. Por lo tanto, estamos hablando de elementos similares. Recordar además que aparte de la transmisión en aerosol, tenemos una duración en diferentes medios de este virus COVID humano, que en aerosol dura bastante poco comparado con el SARS anterior. En cobre dura poco, tenemos suerte de vivir en un país con cobre, pero vean ustedes que en cartón, en acero o en plástico, los tiempos de duración en superficie llegan hasta cerca de las 60-80 horas. 3 días de permanencia en superficie inanimada. Ante esto, mostramos aquí la situación de Italia, que no dista mucho de nuestra realidad de hospitales públicos y atorados de gente. La verdad que estamos siempre llenos acá. Y por eso la recomendación de filtrado de gases expiratorios viene a ser tan importante. Cuando partimos ventilando a un sujeto, lo primero que vamos a dar es ventilación manual para poder probar, ¿cierto?, o intubar a este paciente. Y ya nos damos cuenta que la ventilación manual genera una cantidad de aerosolizado tremendo al medio ambiente. Ante esta situación, la recomendación corresponde al punto C que vemos acá, que es el uso en nuestros dispositivos habituales de ventilación manual, el uso de un filtro. Solo para recordar, cuando uno comprime este ambú, toma aire del medio ambiente o aire enriquecido con oxígeno, lo da a través de esta válvula, ya sea a una máscara o un tubo del paciente, pero el aire expirado sale por esta zona de acá, se propaga al medio ambiente. La solución es bastante sencilla. Utilice, por favor, un filtro entre la máscara y el ambú. Y si no tiene este ambú, puede ser cualquier otro, como este de acá, con un filtro entre la máscara y el tubo y el ambú, o filtro acá donde podría ir una válvula de PEP, ¿ya? Si usted ocupa la válvula de PEP igual, la verdad que podría ponerla acá, o este filtro ponerlo en esta situación de acá, para evitar contaminar el sistema. Otra cosa que nos tiene bastante consternado es la propagación aérea de este virus, y si ustedes se dan cuenta que al estar sin vía aérea artificial, la propagación por tos del sujeto es tremendamente alta. Controlamos de mejor modo con el sujeto intubado, sin embargo, si no ocupamos filtros que eviten que este gas se propague al medio ambiente, vamos a tener contaminación cruzada en nuestros sistemas que habitualmente no son tan cerrados ni a presión negativa como quisiéramos. Y obviamente que si empezamos a ocupar otras salas no destinadas a aislamiento, vamos a tener complicaciones peores. Como recomendaciones generales, evite abrir el circuito de ventilación mecánica. La idea acá es desconectarlo lo menos posible. Y si tenemos que abrir,
clampeemos el tubo del sujeto y la recomendación son estas pinzas de nefro. Son bastante útiles porque son atraumáticas. Si no, podemos ocupar pinzas Kelly con silicona, gasa, etc. Y asegurar por sobre todo la no dispersión de aerosoles. Estamos recomendando el uso de sondas de succión cerrada debido a que con esto no abrimos el circuito, podemos tener diferencias, pero no hay diferencias con respecto a neumonía asociada a ventilación mecánica. Por lo mismo, en una patología de propagación aérea alta sería una indicación adecuada. Seguimos apostando a las recomendaciones de todos los sistemas de salud de no cambios rutinarios de circuito. Y esto es para evitar nuevamente abrir los circuitos y tener propagación aérea, salvo que estén disfuncionales o que estén contaminados. Y finalmente, nuestra sugerencia es preferir los circuitos desechables sobre los estériles para evitar transitar con material contaminado, pero si va a ocupar circuitos estériles de igual modo, por favor, mantener los protocolos de esterilización y de manejo de ellos. Con respecto a los desechables, la técnica de armado, la verdad que clínicamente limpio es suficiente para armar estos equipos. Con respecto a los tipos de filtros, nos encontramos varias denominaciones que nos cuesta un poco entender. Existen los filtros EPA, alta eficacia de material particulado aéreo. Eso es lo que filtra. Existen los virales bacterianos, que protegen contra virus y bacterias y que muchas veces corresponden a tipos de filtro EPA. No cualquier filtro EPA sirve. Las HME, que son intercambiadores de calor y humedad, y están las HMF, intercambiadores de calor y humedad más filtro. Las que no nos sirven para filtrar el gas expirado son las HME solitas. Lo que necesitamos acá son filtros EPA con características virales bacterianas o HMFs que tienen esta característica viral bacteriana. Esa es la clave para elegir el insumo. Con respecto al porcentaje de eficacia de filtrado, vean ustedes que estos se prueban con agua o con agua con sal muchas veces para ver cuánto protegen hacia el ambiente. Y si se dan ustedes cuenta que a pesar del pequeño tamaño de las partículas, la protección de estos filtros de calidad son superiores al 99,9% en todas las características. Por lo mismo, no es lo mismo, aunque estamos redundantes acá, el uso de una malla versus un filtro de calidad con estas características, que tiene la particularidad que en sus hebras es capaz de contener por filtros mecánicos o electroestáticos la propagación de virus y bacterias. Cuando pensamos en las características de coronavirus, de 0,1 micrómetro, su partícula más pequeña, hasta partículas un poco más grandes de 1,5, 1,6 micrómetros, nos encontramos que los filtros probados son capaces de filtrar arriba del 99,99%. Por lo tanto, estamos hablando de sistemas óptimos, disponibles habitualmente y adecuados para evitar la propagación del virus por nuestros sistemas de ventilación mecánica. Pero ojo, no todos los tipos de filtro EPA son iguales. La certificación médica debe ser de H12, H13 hacia arriba, por su eficiencia en el filtrado del gas. No cualquier filtro EPA que venden en la casa para purificadores de aire o ese tipo de cosas nos va a servir. Acá necesitamos filtros de calidad. Dentro de los filtros distinguimos dos tipos. Los filtros mecánicos, que corresponden a una doble capa de papel filtrante, que es capaz de contener estos elementos, o también existen los filtros electroestáticos, que dentro de su sistema de hebra generan corriente eléctrica por estática, que es capaz de retener el paso de estas partículas pequeñas. Y la sugerencia en filtro, tenemos que decir que los cambios son seguros entre 24 y 72 horas. Hay que cambiarlo en casos de disfunción por rotura u obstrucción, contaminación visible, exceso de humedad, que esté empapado o con numerosas gotas. Y aquí traté de poner casi todas las marcas que tenemos en el mercado nacional. Givec, Dreyer, tenemos acá los PAL, tenemos los Buddy, tenemos los Fisher & Paykel y tenemos los Dart de Medtronic. Por lo tanto, tenemos opciones en el mercado, pero nuevamente tengan bastante atención cuando escogen, porque nos pueden decir filtro EPA, filtro viral bacteriano, o nos pueden decir que también son HMEs con filtro, como estas que tenemos acá. Vean ustedes que tienen eficacia de filtrado viral y bacteriano en sus porcentajes, nos permiten mostrar los volúmenes corrientes que son capaces de realizar, ¿sí? Y la capacidad de humedad.
Entonces, todas estas características técnicas, antes de autorizar o ver una compra y uso de estos dispositivos, tenemos que revisarlas con precisión. Para la ventilación mecánica invasiva, nuestra mejor sugerencia es ocupe la humidificación pasiva, que es un circuito inspiratorio, una vía expiratoria y una Y de paciente. Pero entre medio, por favor, utilice una HMF. Por lo tanto, filtramos el gas que entra hacia el sujeto, filtramos el gas que sale, y esto que funciona como nariz artificial retiene la humedad y la temperatura del sujeto para su próxima ventilación. El circuito más simple y eficiente en estas situaciones. Si no tenemos esa posibilidad y tenemos solamente HME sin la capacidad de filtro, la sugerencia es ocupar un filtro EPA en la vía expiratoria. Hay marcas de ventiladores que recomiendan el uso de un filtro inspiratorio también, pero si sus ventiladores y sus redes de gas están chequeadas, certificadas y con mantenciones al día, la verdad es que el gas que va a entrar al sujeto, que proviene de una red central, no debería venir contaminado. Pero sí hay que filtrar el gas que sale desde el sujeto hacia el medio externo, para evitar contaminar el ventilador y el medio ambiente. Existen ventiladores también, por ejemplo, Puritan Bennett o Viasys, que ocupan un filtro EPA interno, que uno o debería cambiarlo entre paciente y paciente y esterilizarlo, pero habitualmente tiene una vida media de unas 25 esterilizaciones. Por lo mismo, no muchas veces estos filtros son cambiados. Entonces, si tenemos buenas mantenciones, este filtro EPA es suficiente, pero si tenemos esta duda, podemos adicionar un filtro EPA adicional en la vía expiratoria. Nos hemos encontrado que en algunos servicios tenemos estos circuitos que vienen de anestesia, circuitos coaxiales, donde la vía inspiratoria va por el centro del corrugado, la vía expiratoria va por el borde para calefaccionar de cierto modo el gas inspirado, y tenemos un solo corrugado con rama inspiratoria y expiratoria y una conexión final donde tenemos la conexión a vía inspiratoria y vía expiratoria. Aquí no tenemos grandes problemas en ocupar una HME-F, que nos solucionaría el problema, pero si no tenemos esta condición, podemos utilizar una HME y utilizar entre la vía expiratoria y el ventilador un filtro EPA. ¿Ya? Por lo tanto, hay variadas alternativas con respecto a humidificación pasiva, siendo todos sistemas bastante simples de funcionamiento. En ventilación invasiva, ¿ya? Cuando ocupamos humidificación activa, que en muchas guías ha sido proscrita por un tema de imposibilidad de filtrar el gas. Sin embargo, per se la humidificación activa no aumenta el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica y por lo tanto no tenemos mayor transmisibilidad del agente patógeno, pero con algunas consideraciones. La primera gran consideración es que tenemos que ocupar este filtro EPA en la vía expiratoria para evitar que el gas exhalado por el sujeto salga contaminando el medio ambiente y el ventilador mecánico. Y lo mismo, si tenemos circuitos y ventiladores con filtro EPA incorporado dentro del equipo, ocuparlos si estamos en buenas condiciones o asegurarnos con el uso de un filtro EPA en esta vía expiratoria. Por lo tanto, esta proscripción del uso de la humidificación activa no es tan real si es que somos capaces de filtrar el gas expirado. Y obviamente evitando la desconexión, ¿cierto?, de la I del sujeto con respecto al sujeto, porque de aquí va a salir el material aerosolizado y contaminante. Con respecto a la ventilación no invasiva, también se proscribió en un principio por la incapacidad de filtrar el gas y por la rápida progresión de esta patología. Por lo mismo, en los análisis de pérdida de gas, vean ustedes que los chorros de gas expirado pueden ser tremendamente altos y llegar a distancia. Por lo mismo, el uso de máscaras que tengan portales de fuga o expiratorio permite que el gas exhalado salga contaminado hacia el medio externo. Por lo tanto, aquí no es el problema el ventilador mecánico no invasivo, sino que es la incapacidad de filtrar el gas que está llegando a este sujeto. Nuevamente, al ser una patología de progresión rápida, el criterio o el punto de corte para intubar habitualmente es 1 hora. Sujeto que no responde en 1 hora va a tener que necesariamente ser intubado por hipoxemia. Con respecto a la interfaz y los portales expiratorios, vean ustedes que en circuitos monorama, que son los clásicos de no invasivo, pueden tener una válvula expiratoria o un portal pasivo como método exhalatorio. Si usted ocupa circuitos de 2 ramas con ventiladores pesados,
no hay ningún problema en ocupar las recomendaciones anteriores de invasivos. Pero si ocupamos ventiladores no invasivos de una rama, lo que estamos haciendo es que en las máscaras estamos utilizando portales sin fuga, el codo azul de Respironics en este caso, y el gas filtrado se está filtrando con este filtro viral bacteriano, que filtra el gas que entra al sujeto y filtra el gas que sale del sujeto. Otra alternativa es el uso de helmet. Un helmet con buen sello no tiene pérdida hacia el medio externo por la interfaz, y la verdad que en Chile al menos no está muy disponible, en América Latina tampoco, pero un amigo español, doctor Alberto Medina, está trabajando en un helmet de bajo costo que se pudiera imprimir probablemente, donde ustedes ven que son bastante cómodos para la entrega de CPAP. Nuevamente, si usted tiene máscara con fugas, el tema es sellar las fugas de la interfaz, filtrar el gas expirado y ocupar estos codos que no tengan pérdida del gas al medio ambiente. Si lo vemos en diagrama, en circuito de una rama de ventilación no invasiva, el aire es tomado del medio ambiente, se presuriza en el ventilador y va por la vía inspiratoria hasta el sujeto. En este caso, el aire expirado sale por este portal expiratorio, puede ser una válvula también. Y el uso de una HMF podría filtrar el gas inspirado, el gas expirado y dar cierto grado de humidificación al sujeto. Pero sabemos por evidencia que la humedad es pobre con el uso de HMF en ventilador mecánico no invasivo. Otra alternativa es utilizar un filtro EPA en la misma posición. Filtra gas inspirado y expirado, sin embargo, no aporta humedad a este sujeto. Y una tercera opción es ocupar un HME, que sabemos que la humedad es pobre con este sistema, y un filtro EPA que está errado en esta posición, probablemente debería estar al lado. ¿Va a aumentar el espacio muerto esto? Sí, sin duda, pero lo que buscamos acá es filtrar el gas expirado. Ciertamente un equipo con mucho espacio muerto, ¿ya?, va a molestar a un sujeto en ventilación no invasiva, pero aquí nuestra prioridad es filtrar el gas. También la pobre humedad nos va a complicar la tolerancia a la técnica, pero nuevamente nuestra misión en esta pandemia es filtrar el gas expirado. Este es un ejemplo en el Hospital Sotero del Río, ¿cierto?, de un colega, David Wood, donde tiene un filtro inspiratorio para filtrar el gas y una HMF entre la interfaz del sujeto y el portal expiratorio. Así da cierto grado de humedad y doble filtra el gas inspirado y filtra el gas expirado. Si queremos poner humedad activa, existen unos portales que se llaman portales en T, donde este portal en T bota el aire hacia el lado externo, por el lado, como se puede ver acá. Después vemos una fotografía. Y ven ustedes que estamos filtrando el gas que va por vía inspiratoria hacia el sujeto y el gas expirado que sale por acá. En la vida real es esto, por maniquí. Vean ustedes que es un filtro que va en esta pieza en T, que viene en sistemas como el Respironics Vision, más antiguo, o el Respironics B60. Este portal expiratorio podríamos filtrarlo con el uso de filtros virales bacterianos laterales, pero deberíamos asegurar que el gas inspirado también vaya filtrado. Con respecto al uso de ventiladores mecánicos de traslado, si son de dos ramas, seguimos la recomendación de invasivo. Si son de una rama, seguimos la indicación de ventilación no invasiva. Pero muchas veces en los traslados nos encontramos con unos circuitos que se llaman circuitos en J. Vía inspiratoria, una Y de paciente y una vía expiratoria que termina en una válvula que es cortita. En estos casos también podemos filtrar este gas y lo que recomendamos como Xochimilco es que el uso de trampas de agua no sea una conducta habitual. ¿Por qué? Porque cada vez que uno vacía la trampa de agua, nos encontramos con un acúmulo, ¿cierto?, y un reservorio de líquido acá que pudiera contaminar al paciente y contaminar el medio ambiente. Y además, cada vez que abrimos esto, hay riesgo de aerosolización. Tampoco sugerimos el uso de dispositivos de termohumidificación activa-pasiva. En el mundo, el único que existe es HME Booster, y es un HME que se le carga un dispositivo de agua en infusión continua, por el riesgo eléctrico que tiene, por el peso, por el aumento del espacio muerto, y no sabemos muy bien sus características con respecto al uso de agua y HME en el sentido de contaminación. En esquema, vemos que el circuito en J es una vía inspiratoria que va hacia el sujeto, una Y de paciente y una válvula expiratoria.
Acá podemos ocupar una HMF para filtrar el gas inspirado, el expirado y tener humedad. Si usted no tiene estos dispositivos, piénselo mejor y piense en un filtro EPA inspiratorio, una HME para humidificación y temperatura y un filtro EPA expiratorio para evitar contaminar el gas desde el medio ambiente. Por lo tanto, varias alternativas para traslado, que claramente es algo que va a empezar a aumentar a medida que se vayan complicando nuestros pacientes. Y lo que queremos hacer es contener este gas expirado en ambientes cerrados como ambulancia o como escáneres, por ejemplo, o resonadores magnéticos, si es que tenemos que llevar a nuestros pacientes. Cuando tenemos accesorios en ventilación mecánica, como los sensores de flujo proximal, debemos diferenciar dos tipos. Los sensores de flujo de diferencial de presión, que miden presión antes y después de una resistencia variable y se ponen muy cerca al sujeto, o los sensores de flujo de alambre caliente, que también se colocan entre la I del paciente y el tubo traqueal del paciente. Y también nos aparecen los capnógrafos, como los sensores SideStream, que succionan aire muy cerca del paciente, este de aquí o este de acá, o los sensores Mainstream, que ocupan transluminiscencia y que no están tomando un muestreo de gases. Los más complejos acá corresponden a los sensores de flujo con diferencial de presión o los capnógrafos SideStream, que están entregando gas o están contactando gas del sujeto con el ventilador mecánico o el dispositivo de medición. Ante esto, la sugerencia es ocupar un HMF entre el paciente y el sensor de flujo y el capnógrafo. Y el capnógrafo lo más lejos posible del sujeto para que sea capaz de cuantificar toda la CO2 de este espacio muerto instrumental. Algunos ventiladores, como Hamilton C2, declara que su sensor de flujo de diferencial de presión funciona con un sistema donde hay un flujo continuo desde el ventilador hacia el sensor. Por lo tanto, estos podrían estar libres de contaminación. Ante situaciones como esa, y para optimizar el manejo ventilatorio, probablemente no habría grandes problemas de ocupar este sensor proximal cerca del paciente. Sin embargo, por recomendación y evitar la contaminación, pareciera ser más seguro el filtro lo más cerca posible del paciente y atrás de él el sensor de flujo y el capnógrafo si es SideStream. Cuando ocupamos alambre caliente como sensor de flujo o capnografía, como no tienen conexión con respecto al paciente aérea, neumática, no habría problema en su posición. Sin embargo, para mantener la recomendación y el alcance de la guía, probablemente conviene ponerlo en las mismas posiciones para no estar discutiendo si vamos a filtrar o no vamos a filtrar ese gas. Con respecto a aerosolterapia, conocemos todos ya probablemente esta revisión de Rajiv Dan en el año 96, que nos dice que la aerosolterapia depende de varios elementos, del ventilador mecánico, del circuito, de si vamos a nebulizar o utilizar inhalador de dosis medida, si el fármaco tiene ciertas características o relacionado al sujeto. En ventilación mecánica, la verdad es que nosotros lo que más utilizamos son los inhaladores de dosis medida. Hay de diferentes tipos, pero probablemente el más clásico en nuestro mercado nacional son estos Hudson con flechita. También en los circuitos Fisher & Paykel existe la posibilidad de un portal, ¿cierto?, acá, para dar el inhalador de dosis medida. La verdad es que todos estos sistemas son recomendados por la baja propulsión de material contaminado por el dispositivo. Sin embargo, los que están en pelea acá es el uso de nebulizadores JET. Y el problema de los nebulizadores JET son dos. Una propagación alta de gas expirado hacia el medio ambiente en esta tremenda nube que envuelve a este sujeto con posibilidad de entregar material contaminado. Y lo otro es que su sistema impide mantenerlos continuamente en los circuitos de ventilación mecánica. Por lo tanto, tenemos que abrir y cerrar el circuito, abrir y cerrar el circuito. Por lo mismo, la propuesta es que si usted necesita realmente nebulizar, puede utilizar los nebulizadores tipo Mesh o Maya, como Aerogen u otros, tanto en una vía inspiratoria cerca del sujeto o en la cámara humidificadora antes, ¿cierto?, de que salga con humedad. Cualquiera de estas dos posiciones, por evidencia en los trabajos de Arzuari y otros, nos encontramos que tienen el mejor porcentaje de depósito. Veamos entonces. Con humidificación activa, el inhalador de dosis medida, el PAF o el nebulizador Mesh, podrían ir en la vía inspiratoria antes de la I. Y en este caso sugerimos lo que dice la evidencia, en contra de la
la flecha en contra del sentido del ventilador mecánico, del flujo, para que actúe como reservorio. Hay bastante controversia con respecto a esto, si es real o no, pero por motivos de esta clase lo vamos a asumir como tal. Y en caso de sistemas de humidificación pasiva, el inhalador de dosis medida debe apuntar hacia el paciente y encontrarse entre la HME y el tubo del paciente. ¿Aumenta el espacio muerto? Sí, por lo mismo la preferencia es hacia sistemas más pequeñitos como los que se ocupan en neonatología pediatría. Existen HMS especiales para aerosolterapia, la están promocionando bastante, que permiten seleccionar posición aerosol o HME, posición de disparo de aerosoles o HME. El detalle de esta es que si no están acompañados de un filtro EPA expiratorio, pueden contaminar el medio ambiente también. Son buenas porque uno no debería quizá abrirle circuito para disparar, pero son más costosas y nuevamente no las recomendamos si no tienen un filtro EPA o viral bacteriano en la vía expiratoria. Con respecto a no invasiva, la verdad que el uso de aerosol terapia puede ser también con el inhalador de dosis medida cerca de la interfaz del paciente y apuntando hacia él. Si yo apunto hacia el otro lado, probablemente esta HMF me va a recolectar todo el fármaco del inhalador de dosis medida y se va a tapar. Por eso es apuntar en dirección hacia el sujeto. Y en este mismo lugar podríamos utilizar también un nebulizador mesh y no desconectar. En los sistemas con puerto lateral, con esta pieza en T, también nuevamente podemos jugar el inhalador de dosis medida acá, sin ningún problema, pero aquí nos da la flexibilidad de utilizar un nebulizador mesh, ya sea en la vía inspiratoria seca, en la cámara humidificadora, o en esta posición cerca del sujeto. Por lo tanto, tenemos alternativas reales de entregar nebulización de manera adecuada y segura, o de inhaladores de dosis medida de manera segura. En fotos reales, vean acá, nebulizador mesh, sistema aerogen entre filtro y el conector o este codo azul sin ventilación, o sistemas como el NIVO que aparecen en algunos lugares de Chile, donde el nebulizador va conectado directamente en este codo azul, muy cerca del paciente, sin aumentar el espacio muerto. Con respecto a las cánulas nasales de alto flujo, nos encontramos que no han sido muy útiles en el manejo de la hipoxemia de estos sujetos. Sin embargo, las guías son controversiales con respecto a la recomendación. Desde el punto de vista de filtrado del gas, nos damos cuenta que una pequeña desconexión de la fosa nasal del sujeto hace una propagación tremenda de gas contaminado alrededor. Y que incluso sistemas como las máscaras simples generan propagación aérea también tremendamente elevada hacia los bordes. Por lo mismo, pareciera ser que el uso de dispositivos de alto flujo, ya sea por su costo-beneficio y por su incapacidad de ser filtrado, no lo recomendamos como un elemento activo en esta pandemia. Sin embargo, si usted lo quiere utilizar igual, lo que nos muestra la guía española y china es que el uso de un tapaboca, de una mascarilla quirúrgica, por lo menos impide cierto grado de propagación del material contaminado desde el sujeto hacia el medio ambiente. Algo que sacamos de la guía escrita, pero lo teníamos considerado anteriormente, es el uso de ventilación mecánica de alta frecuencia. Ciertamente en el manejo del distrés adulto ha mostrado pésimos resultados por mayor mortalidad en el estudio Oscillate y por futilidad de la intervención comparado con ventilación protectora, esto ya el año 2013. Sin embargo, en pediatría se ocupa bastante, en neonatología también, y sistemas como el Sensor Medix, que es el que vemos acá, no tienen posibilidades reales de filtrado de gas, salvo que ocupemos una pieza especial en el diafragma verde, que es el expiratorio, al cual podríamos adherirle un filtro EPA para evitar la contaminación del medio ambiente, o el circuito comercial que alguna vez propuso Sensor Medix con filtros inspiratorio y expiratorio que no están disponibles en el mercado nacional al menos. Por lo tanto, posibilidades reales de filtrar ventilación de alta frecuencia no tenemos. Y dada la futilidad de su uso o las complicaciones asociadas de mayor mortalidad, pareciera ser una estrategia no muy adecuada. Como resumen de esto, filtrar es clave para el cuidado de la contaminación aérea de nuestras unidades y por lo mismo evitar la contaminación cruzada. Cuando estamos en ventilación mecánica, existe un riesgo de aerosolización alta o muy alta con todos los dispositivos de soporte ventilatorio, incluida la respiración espontánea y la tos. Por lo tanto, tener sujetos que no estén protegidos
con medidas de protección personal en el ámbito de los proveedores de salud o los pacientes que estén sin mascarilla, nos exponen ciertamente a contaminación aérea. Y los equipos de kinesiología, fisioterapia y terapia respiratoria, que es lo que manejamos a nivel de América Latina, deben proveer los mejores cuidados respiratorios posibles en ambientes de escasez, que es probablemente lo que venga, y en esta pandemia, donde probablemente nos vamos a empezar cada vez a quedar con menos recursos. Y claramente este es un trabajo multidisciplinario, tanto con el equipo médico, de enfermería, técnicos de enfermería a nivel superior y todos los profesionales que estén involucrados en el cuidado de nuestros pacientes en unidad de cuidado intensivo. Aquí está mi mail, nuestra dirección de la División de Kinesiología Intensiva, y muchas gracias por su atención. Bastante interés por esta exposición, más de 700 conexiones. Desde ya harto tiempo que se han ido preguntando varias cosas sobre filtros, y así se pudo ver en los distintos chats que hubo bastantes preguntas. Ayer, en la reunión de anestesia, se dijo que era mejor los filtros HMF en I más el EPA en el expiratorio. Pero en la guía de la Sochimi sale que con MF sería suficiente. ¿Cuál es la recomendación? ¿Por qué sería distinta esa recomendación? ¿Cuánto? ¿Ventilador? ¿Máquina? Ok. La verdad que diferencia real entre la máquina y el ventilador es que las máquinas de anestesia funcionan con flujos fijos y circulares que están reentrando dentro del equipo. La verdad que si uno quisiera ser súper desarrollado, podríamos poner filtro en vía inspiratoria, filtro en vía expiratoria y HMF para el triple cuidado del ventilador mecánico. Sin embargo, la recomendación habitual es que la HMF, si es de buena calidad y cumple los protocolos de acá, cumple el rol de un filtro inspiratorio, de un filtro expiratorio y además de HME. Por lo tanto, en este ambiente que nos vamos a empezar a quedar sin recursos, con mucha atención sanitaria, por protección costo-beneficiosa, lo más probable y lo mejor recomendado sería el uso de un HMF de buena calidad. Si sospechamos de la calidad de nuestra HMF, que es lo que pasa muchas veces en anestesia, y hay variadas desconexiones algunas veces, el uso de un HMF y un filtro EPA podría ser considerado. Pero nuevamente, costo-beneficio, situaciones de escasez y pandemia mundial, el HMF de buena calidad va a ser el gold standard probablemente. Otra pregunta que se ha realizado bastante en cuanto a cuando se habla de aerosoles. En pacientes que están siendo ventilados, ya sea con AMBU o pacientes que son ventilados ya con ventilación mecánica. ¿Cuándo se recomienda el uso de N95 para este tipo de pacientes? La máscara N95 está recomendada para los procedimientos de aerosolización alta y muy alta. Por lo tanto, si vamos a estar en riesgo de desconectar el circuito, de que nos salte material aéreo a alta velocidad, creo que la recomendación sí o sí es N95 para el proveedor de salud, ¿no? Creo que no nos podemos bajar de ahí. Sé que hay situaciones financieras de cuidado de estos dispositivos y demás, probablemente da para una guía completa sobre el cuidado de la máscara N95 y cómo utilizarla de la mejor manera. Pero si nos vamos a exponer a aerosolización alta o muy alta, la verdad que la máscara N95 sí o sí debería ser la recomendación. Rodrigo, otra consulta en cuanto a la diferencia entre HMF y EPA, si pudiera hacer esa diferencia, que también se ha preguntado bastante cuál usamos. Súper. El filtro EPA es solo filtro, ¿ya? Y este filtro puede ser electroestático o filtro mecánico. Entonces tenemos dos tipos de filtros que hacen el trabajo, según su certificación. La HME es un intercambiador de humedad y temperatura, por lo tanto es una nariz artificial que retiene humedad, temperatura y la próxima ventilación la inhala. HME sola no filtra nada. EPA solo filtra, pero no humidifica. HMF mezcla las características de un filtro EPA, filtrado inspiratorio y expiratorio, y la función de nariz artificial. Esa es como la gran diferencia. Han preguntado bastante en cuanto al uso de, por ejemplo, impresoras 3D en casa o ese tipo de cosas.
si se recomienda un tipo de material para realizar, por ejemplo, mascarillas impresas, y si se sugiere filtro o secuencia de filtros, ¿cuál sería? Si se pueden realizar o eso no está recomendado para nada. Mira, no soy especialista en la construcción de 3D. Estamos probando construir piezas en 3D para ventiladores mecánicos y cosas así, con impresoras 3D en polvo, que es lo último que estamos probando. Sin embargo, las características de las hebras de los filtros son bien diferentes, al igual que las características de las máscaras quirúrgicas y de ahí hacia arriba. Por lo tanto, la construcción de máscaras, ya sea de género o en impresoras 3D, por la evidencia que tengo, que es poca, no es tan importante, me parece que no son recomendadas para nada. Incluso podrían actuar como reservorio de humedad, temperatura, generando más contaminación en el tiempo. Sé que hay algunos que están trabajando con sistemas de carbón activado, que son buenas a nivel bacteriano, pero no a nivel viral. Y lo otro que está apareciendo también es el uso de hebras de cobre dentro, o láminas de cobre dentro de las máscaras, que pudieran tener un proceso adecuado, pero no estoy enterado por evidencia si es que este cobre, qué características debe tener para generar este elemento antiviral y antibacteriano. Por lo tanto, no te podría dar una recomendación clara, y por ahora creo que la mejor recomendación es N95 para el profesional de salud en contacto con los sujetos, mascarilla quirúrgica para el sujeto que está contaminado, para evitar propagar, y probablemente la población en general, sí o sí el aislamiento social, ¿ya? Distanciamiento de 1 o más metros entre las personas, y el uso de máscaras como estos sujetos que andan en el auto con mascarilla, en los supermercados con mascarilla, creo que no tiene mayor escenario, mayor cabida. Por lo tanto, el distanciamiento creo que es lo más importante, y la fabricación de máscaras adicionales creo que va en claro perjuicio de la salud poblacional. Preguntan también, se ha hablado en distintas presentaciones que a lo mejor no era tan recomendada la ventilación mecánica no invasiva por el uso de los mismos filtros. Hoy día ha sido como la clase más explicativa en cuanto a cómo utilizar esos filtros en ventilación mecánica no invasiva, pero preguntan cómo aseguramos el sello en la interfase para no generar aerosoles, por ejemplo. Súper buena pregunta, la verdad que agradezco esa pregunta porque no lo pasé en la presentación, y creo que la parte más compleja de la ventilación no invasiva, uno, es decidir cuándo intubar. Y ya estamos de acuerdo, si el sujeto no mejora a la hora, intubémoslo mejor porque va a andar mejor así versus intubarlo de urgencia. Con respecto al sello de la cara del sujeto, es la parte más compleja también, porque vamos a tener que tratar de sellar muy bien estas máscaras para no tener fuga, pero los que trabajamos clínicamente nos damos cuenta que eso cuesta bastante. Por lo mismo, deberíamos tener estos sujetos en cupos aislados de preferencia, y nuevamente, o si no, aislarlos en cohorte. Y claramente el personal que va a trabajar con sujetos en ventilación no invasiva no le quita el riesgo de contaminación a este sujeto, sino que lo aumenta. Por lo tanto, la protección personal vuelve a ser tremendamente importante acá, ¿ya? Con respecto a la fuga, la verdad que nos exponemos a tener más úlceras por presión en la cara de estos sujetos, pero vamos a tener que buscar la mejor manera de contener la fuga perimáscara. ¿Qué máscaras andan bastante bien? Los helmets, como mostramos por acá, poco disponibles, y las máscaras faciales, que tienen una gran superficie de apoyo, pero sin duda pueden fugar, así que nos exponemos a eso. Y como correlacionando esta misma pregunta, si pudieras volver a repetir, ¿qué filtros recomiendas en cuanto a la no invasiva? Que, como te digo, ¿Estarán dando esto, no? Sí, se puede mostrar la misma. Mira, tenemos varias posibilidades en no invasivo, ¿ya? Pero dentro de estas posibilidades bien reales, es si usted puede hacer ventilación no invasiva con circuitos de 2 ramas, ningún problema, seguimos la misma recomendación de invasivo. HMF, un EPA inspiratorio y un EPA expiratorio, ¿ya? Estamos filtrando bien. El detalle está en los ventiladores que tienen fuga cerca del paciente o válvula cerca del paciente. Una opción es un HMF entre el portal y la máscara, buena alternativa. Segunda opción, perdemos humidificación, con HMF no es muy buena la humidificación, pero segunda alternativa es un filtro EPA entre el portal y la máscara. Y la tercera opción, si solamente tenemos HME, es que este filtro, que yo me equivoqué y lo puse mal acá, debería estar acá filtro EPA y HME, cosa de ser capaces de entregar algo de humedad si es que es posible, casi que descartaría esta posibilidad, y este filtro evitando la salida de material contaminado. Situaciones como esta de armado con un Respironics Trilogy la vemos todos los días.
Esto es un HMF, esto es un filtro EPA, un viral bacteriano. Muy buena alternativa. Y la otra alternativa es que si tenemos de estos codos en T, poner un filtro lateral va a evitar la contaminación hacia el medio externo, pero también deberíamos asegurarle con un filtro inspiratorio que el gas que llegue hacia el sujeto también esté libre de contaminantes. Entonces tenemos varias alternativas dependiendo de los materiales que ustedes tengan y de cómo armar este Lego más o menos de circuitos. Esto es gafitería o plomería 1. Lo otro que se ha preguntado también en bastantes presentaciones es si podrías repetir los filtros para, por ejemplo, un traslado de pacientes, un ventilador de traslado. Nuevamente, depende un poco de las cañerías que tengamos. En un ventilador de traslado, habitualmente tenemos ventiladores con 2 ramas, ¿sí? Donde nos vamos por la guía del circuito 2 ramas. Tenemos ventiladores de una rama, como el Oxyloc 3000, por ejemplo, que tiene una válvula expiratoria y un sensor de flujo proximal, y tenemos circuito en J, ¿ya? La verdad que para los circuitos de una rama aplica bastante bien lo que vimos en no invasivo, para circuitos de 2 ramas lo que vimos en invasivo, y nuevamente le insisto, pareciera ser que el uso de HMF entre el paciente y el circuito anda muy bien, y en su deferencia y sacrificando, como me criticaron alguna vez, pero sacrificando la humidificación, el uso de un filtro viral bacteriano y o EPA entre la conexión del circuito y el paciente podría ser una muy buena alternativa también para filtrar el gas exhalado hacia el medio ambiente. Lejos, HMF o esas que dicen HME más filtro sería la indicación para hacer algo de este tipo. Y además serían al menor costo porque estaría gastando en un solo insumo versus en 2 o 3 filtros adicionales. Y en cuanto a la última pregunta que nos hemos preguntado para los PAF y, por ejemplo, las nebulizaciones, preguntaron, ¿se recomienda usar la sonda del PAF del circuito de aspiración cerrada? Ah, eso no lo nombré acá, pero sí lo pusimos muy específico en la guía. No, probablemente el peor sistema para dar inhaladores de dosis medida es ese conector que tiene la sonda de succión cerrada. Unos tesistas de uno de nuestros magísteres probaron esta cosa, Pablo Cortés, no me acuerdo el otro autor, perdóneme, colega, pero probaron esta situación y nos dimos cuenta que ese sistema de administración de inhalador de dosis medida tiene muy poco depósito. La verdad que es mejor un inhalador de dosis medida, por malo que sea, es mejor que el sistema de la sonda de succión cerrada. Bueno, Rodrigo, esa fue más o menos la recopilación de preguntas. Habíamos muchas preguntas, pero creemos que con estas preguntas pudimos redondear lo que hicieron a través de los distintos chats. Te queremos agradecer nuevamente, fuiste muy claro, había muchas preguntas en cuanto a esta información. Queremos agradecer nuevamente su importante participación a todos. Nuevamente hubo muchas conexiones. Qué bueno. Los invitamos a continuar siendo parte de estas videoconferencias que está realizando Hospital Digital en conjunto a la Sochimi y el Ministerio de Salud. El día lunes 6 de abril estará con nosotros la enfermera Andrea Sanzana con cuidado en pacientes de cúbito prono. También un tema que ha tenido mucho énfasis para el tipo de manejo de estos pacientes. Y desde la próxima semana, importante, van a haber solo 3 links de Zoom en los distintos chats, que en realidad son los 3 primeros links que se han utilizado de estos 6 links que hemos ido utilizando en las distintas videoconferencias. Los dejamos invitados para la próxima semana y también para la videoconferencia que están realizando la Sochimu en conjunto a nosotros a las 14 horas. Así que eso, muchas gracias. Y nuevamente, Rodrigo, muchas gracias. No sé si quieres decir algunas palabras. Muchas gracias a todos por su participación, al equipo acá de Hospital Digital y a todos mis colegas multiprofesionales de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que lo estamos tratando de dar todo en estas circunstancias. Gracias a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos.